8:06 de la mañana, estamos de vuelta con más en Buenos Días. Una jueza federal accedió este lunes a la solicitud de los abogados del expresidente Donald Trump en nombrar a un experto especial para revisar los documentos y materiales que el FBI incautó en su residencia de Mar-a-Lago el pasado mes de agosto. Decisión que se da en plena campaña electoral. Este es el tema que estaremos analizando el día de hoy con el politólogo e internacionalista Ricardo Smith. Muy buenos días, señor Ricardo. Gracias por acompañarnos en Buenos Días. ¿Qué tal? Buen día. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. El gusto es nuestro. ¿Qué representa este fallo en las investigaciones contra el expresidente Donald Trump? Algunas personas aseguran que esto va a retrasar aún más las investigaciones. Bueno, sin duda, esto es una de las acciones que está tomando el equipo legal del expresidente Trump para poder, no sé si detener, pero quizá ralentizar, hacer un poco más lento el proceso, sobre todo de cara a las elecciones que tendrán lugar el próximo noviembre, las elecciones intermedias, en las cuales pues el presidente Donald Trump está está desempeñando un papel muy importante al dar respaldo a candidatos republicanos que no solamente están contendiendo para las dos cámaras legislativas, sino también como potenciales gobernadores, secretarios de Estado y otros cargos a nivel estatal. En total, hay que decirlo, el expresidente Donald Trump tiene abiertas varias investigaciones en su contra, dos a nivel federal, una por el manejo de documentos marcados como clasificados, sobre todo documentos que pertenecían a su administración y que potencialmente fueron extraídos de la Casa Blanca de manera subrepticia y puestos a disposición del expresidente en su residencia en Mar-a-Lago. Esta fue precisamente la razón por la cual el Departamento de Justicia entra a Mar-a-Lago en Florida a inicios de agosto, pero también recordemos que está abierta una investigación legislativa en la Cámara de Representantes que precisamente su vicepresidenta es esta republicana muy famosa llamada Liz Cheney. Liz Cheney y sus colegas demócratas sobre todo están investigando cuál fue el papel del expresidente Trump en avivar, en convocar a estas personas que irrumpieron en el Capitolio en enero de 2021 en lo que ya se conoce como una insurrección, al menos para la administración de Joe Biden. Y bueno, también hay que decirlo, y me gustaría comentarlo por aquí, también hay casos a nivel estatal abiertos contra Donald Trump, sobre todo en el estado de Georgia, respecto también a lo que hizo Donald Trump frente a los intentos para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Y por otro lado, en Nueva York están abiertas dos investigaciones, una de corte civil respecto a un posible fraude fiscal que podían haber cometido los integrantes de la familia Trump respecto a sus activos, a sus bienes, y finalmente también una investigación de corte penal, también en términos de asuntos fiscales y asuntos empresariales. Muchas personas se preguntan por qué la jueza aceptó esta petición de los abogados de Trump y de qué manera lo beneficiaría en el proceso de investigación. Bueno, en primer lugar, lo que quiere Trump es nombrar a alguien imparcial, sobre todo es algo, en primer lugar, político, ¿no? Trump está argumentando que la investigación del Departamento de Justicia, esta primera investigación que documentamos, pues es una investigación parcial, políticamente motivada por la Casa Blanca, sobre todo tomando en cuenta que quien la mandó ejecutar y quien lo aceptó es el fiscal general Merrick Garland, quien, pues, todos sabemos, es una persona cercana al presidente Joe Biden. Entonces, uno de sus alegatos políticos por parte de Trump es que necesita a alguien imparcial para que cheque estos documentos en vista de que para él y para los republicanos es una cacería de brujas. En segundo lugar, en términos jurídicos, pues bueno, lo que va a hacer es detener las investigaciones en lo que se nombra a esta persona y en lo que van a verificar los documentos, sobre todo porque de acuerdo con Trump, estos documentos estaban sujetos al privilegio entre él y su abogado. Si dejáramos a un lado en la política, porque el expresidente dice que esto es una cacería de brujas, ¿qué queda? ¿Cuáles son las evidencias que se han encontrado que pueden determinar que el expresidente incurrió en un delito? Bueno, por un lado, hay evidencias que ha liberado el Departamento de Justicia, sobre todo la declaración de que pudieron extraer
cajas de documentos de su residencia y que estas cajas potencialmente contenían documentos clasificados que violarían un acta, una ley llamada la Ley de Espionaje. En esta ley se establecen las responsabilidades de los servidores civiles, de los servidores públicos, para proteger documentos con información potencialmente sensible. Al parecer, según lo que argumenta el Departamento de Justicia, Donald Trump posiblemente habría incurrido en algunas de estas violaciones por haber dejado que estos documentos llegaran a Mar-a-Lago, ¿no? Llegaran a su residencia y que no estuvieran bajo custodia apropiada. También, al parecer, según lo que sabemos, según lo que se ha filtrado a los medios, también puede haber algunos testigos que puedan dar declaración sobre cómo es que estos documentos llegaron a su residencia. Y lo mismo también, por ejemplo, para las investigaciones en torno a la insurrección del 6 de enero de 2021. También hay varios testigos que, como sabemos, han dado su declaración de los hechos ante este comité legislativo. Sí, si nos pudiese hablar un poco acerca de esta decisión de Aileen Cannon, quien fue nombrada por el expresidente Trump en el 2020, pocos meses antes de dejar el cargo, ella dio al equipo legal del expresidente hasta el viernes para presentar una lista de estos posibles candidatos a supervisor especial. ¿Bajo qué condiciones se designan estos expertos especiales? Bueno, realmente creo que esta jueza lo que dio es esta, posibilidad para que de estos 11 jueces, que 6 puedan ser nombrados por Donald Trump. Y pues bueno, me parece que en este momento va a haber un proceso dentro del Poder Judicial para poder nombrarlos, ¿no? Sí, el Departamento de Justicia ha insistido en que probablemente estos documentos fueron escondidos para obstruir una investigación federal sobre este posible mal manejo que usted señalaba del material clasificado por parte del expresidente Trump. ¿Cuál sería la intención y qué sigue en este caso? Bueno, realmente lo que sucedió en un principio había sido que digamos, la Agencia de Archivos Nacionales había descubierto que faltaban algunos documentos, ¿no? Realmente creo que en estos momentos no existe evidencia porque no conocemos bien a bien el caso. Lo único que es público es la orden de cateo para entrar a la casa. Y la orden de cateo dice que hay potencialmente evidencia suficiente para sospechar que se extrajeron estos documentos de la Casa Blanca, pero realmente no hay todavía una declaración con certeza de por qué se extrajeron, si se extrajeron para ocultar algo, ¿no? Alguna decisión que se tomó en la Casa Blanca, o quizá es para seguir teniendo información privilegiada. Sobre todo, en algún momento de estas investigaciones se dio a conocer a la prensa que potencialmente podría haber información sobre algunos jefes de Estado extranjeros, por ejemplo, el expresidente Emmanuel Macron, y también información delicada sobre asuntos nucleares. Entonces, no sabemos si una de las opciones puede haber sido que querían ocultar decisiones tomadas en Casa Blanca de Trump, o por el contrario, seguir teniendo acceso a esta información clasificada. Y en tercer lugar, que es al parecer el argumento que están tratando de poner sobre la mesa Trump y sus aliados, es que se trató de un descuido más, ¿no? De algo que realmente ellos no se fijaron. Pero bueno, de acuerdo con lo que se dio a conocer por el Departamento de Justicia, estas violaciones al acta de espionaje, que es principalmente, digamos, el precepto legal que se está usando para argumentar en la investigación, pues podrían ameritar una condena en prisión de hasta 10 años. Justamente este fin de semana se pronunció el expresidente Donald Trump y dijo que el presidente Joe Biden es el enemigo del Estado. A su vez acusó pues al mandatario de utilizar el FBI en su contra. ¿Cuál es su opinión sobre el discurso del expresidente de cara a estos comicios? Bueno, es un discurso, creo que viene desde su administración, un discurso en el cual criticó mucho a los servidores públicos de Estados Unidos, servidores públicos de carrera, sobre todo en particular al FBI. Creo que Trump, como presidente, tuvo un gran recelo respecto al FBI. Pensaba que había algo que se llamaba el Deep State o el Estado Profundo, es decir, servidores públicos que tenían intereses separados del interés político que podía tener un jefe de Estado, ¿no? Y precisamente creo que una de las promesas o de las propuestas que está construyendo Trump ahora
digamos, con sus aliados en esta construcción de un liderazgo político al interior del Partido Republicano. Una de estas grandes propuestas, hay que decirlo, es la de desbaratar dos servicios profesionales de carrera en Estados Unidos. El primero, el FBI y los servicios de inteligencia, y por otro lado también buscan desbaratar todos aquellos servidores públicos, este entramado de servidores que se dedican a manejar los temas electorales, ¿no? Hay una gran desconfianza por parte de Trump hacia el servicio público de carrera, y es una de las grandes banderas políticas que utiliza frente al pueblo, ¿no? Frente a su base electoral, diciendo que el Estado está separándose de los intereses del pueblo y por eso debe él regresar a la Casa Blanca a representar a los ciudadanos frente a estas élites políticas gubernamentales que están desconectadas de la realidad y gobernando desde Washington. Hemos visto en los diferentes medios de comunicación que el equipo de Trump señalaba un descuido con respecto al manejo de estos documentos que tenían que colocar nuevamente y pegarlos, que el expresidente los rompía, que no tenía como esa conciencia de entregarlos al Archivo Nacional. Según su experiencia, una persona que ha estado al frente de tantos negocios, empresarios de tradición, no tiene la malicia para saber que en su cargo de presidente todos esos documentos debían ser entregados al Archivo Nacional, o la conciencia, porque el equipo dice que le manifestaban lo importante que era resguardar todo ese material y entregarlo. Y se hablaba también de una predilección que él tenía por unas cartas que quería guardar porque le tenía un afecto a las cartas con el presidente Emmanuel Macron o en su momento con Xi Jinping. Según su experiencia, ¿qué ha pasado con esta manipulación de documentos clasificados? Bueno, en primer lugar hay que considerar que ya, digamos, para el mes de agosto ya van casi un año y medio desde que Donald Trump salió de la Casa Blanca. Y durante este tiempo, y sobre todo a raíz de que el Archivo Nacional se dio cuenta de que faltaban documentos, se hizo la solicitud correspondiente al expresidente Donald Trump y a su equipo, de acuerdo con el Departamento de Justicia, para que entregaran e hicieran conteo de estos documentos en meses pasados, antes de que sucediera este cateo. Al parecer no se entregaron los documentos y ellos tenían plena conciencia de que habían documentos potencialmente clasificados entre, digamos, como tú comentas, estos recortitos, estos objetos de valor personal para el expresidente. Así que sí se trata, al menos a partir de lo que podemos ver, de un descuido, de una negligencia, porque ellos sabían que había una agencia del gobierno interesada en obtener estos documentos, ¿no? Más allá de eso, creo que todos los equipos profesionales cercanos a los expresidentes, a los presidentes, digamos, que salen de la administración, tienen conciencia de que hay ciertos documentos, ciertos archivos que hay que dejar, que hay que resguardar y que se deben entregar a las autoridades. Y si no lo saben, bueno, también, como sabemos en los países donde existe un Estado de Derecho, pues el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, eso no es un argumento válido para justificar, digamos, negligencia en un asunto de Estado tan delicado. Para quienes no conocen cómo funciona la logística de los archivos nacionales, ¿qué establece la ley? ¿Los presidentes deben resguardar todo el material, entregarlo? ¿En algún momento ha existido el antecedente de que un expresidente haya tenido que rendir información? Porque esto es un hecho inédito, esto que ocurrió en Mar-a-Lago, y queríamos saber si en el pasado algún presidente había incurrido en un hecho similar. Pues en este momento que yo tengo información, no existe precedente de alguna cateo a una residencia de presidentes o expresidentes de los Estados Unidos. Y bueno, al menos, digamos, la ley de espionaje lo que te marca es que ciertos documentos que son clasificados, digamos, hay una clasificación exacta para este tipo de documentos y los servidores públicos deben conocerla, ¿no? Y también en Estados Unidos, sobre todo, hay ciertas categorías digamos, de acreditación de seguridad para saber a qué nivel de documentos tienes acceso como un servidor público federal y de la Casa Blanca, ¿no? Digamos, el presidente de los Estados Unidos tiene acceso, pues, a la mayoría, a todos los documentos, y de ahí para abajo,
su equipo también goza de cierto acceso. Así que sí hay manera de saber en qué clasificación cae cada documento, cae cada papel. Y bueno, creo que de ahí viene todo este argumento de argumentación del Departamento de Justicia sobre que Donald Trump y su equipo debían saber qué sí y qué no quedarse. Yo estaba viendo una entrevista donde se decía que el expresidente desclasificaba material y pensaba que era un hecho desde ese momento, mientras que analistas explicaban que eso es un proceso protocolar que no es tan fácil como el expresidente creía. ¿Es esto cierto y qué sigue en esta investigación? ¿Pudiese tardar años en poder llegar a un dictamen? Bueno, realmente es incierto hasta qué punto vamos a llegar a un dictamen. De acuerdo con la mayoría de los análisis, tomando en cuenta este caso y también los casos a nivel estatal en términos fiscales y el caso político en la Cámara Legislativa, pues digamos, depende su fin o digamos una condena a Donald Trump depende de muchos factores. En principio depende primero de que armes la evidencia suficiente para poder acreditar que existen los cargos que se están imputando. En segundo lugar, necesitas que un juez falle en favor de las agencias de justicia en contra de Trump. En tercer lugar, pues también importa mucho la decisión política de si las agencias deciden ejecutar ciertas condenas o terminar las investigaciones correspondientes o llegar frente al juez. Y sobre todo hay un factor político interesante en ese sentido, que es qué tanto las agencias están dispuestas a actuar, tomando en cuenta que ya han amenazado varios políticos republicanos y también ciudadanos, parte de la base electoral de Donald Trump, que en caso de que se le haga algo al expresidente, pues habrá un estallido social, ¿no? Precisamente esa era la amenaza velada o la declaración que dio el senador Lindsey Graham hace una semana a los medios, diciendo que pues si lo imputan, pues va a haber un estallido social. Más allá de eso, sí hemos visto algunas evidencias de que hay gente dispuesta a tomar acciones violentas en respuesta a lo que está sucediendo. Sobre todo podemos recordar que en el mes de agosto, justo después de las redadas en Mar-a-Lago, hubo una persona que entró a las oficinas del FBI en Ohio, precisamente para amenazar con el uso de la violencia e incluso pues se enfrentó a los policías estatales y resultó herido, resultó asesinado. Sí, estaba viendo la información que decían que además de no querer compartir esta orden de allanamiento, porque es una investigación en curso, también se quería proteger a los funcionarios del FBI. En caso de que el expresidente Donald Trump gane esta batalla, ¿se establecerían sanciones contra el organismo que ordenó esta incautación? Pues no sé si para el organismo, pero al menos para, digamos, los líderes que estuvieron autorizando esto, ¿no? Precisamente uno de los grandes temores de una llegada de Donald Trump a la presidencia de 2024 es las acciones que pueda tomar en contra de la gente que le inició y le dio seguimiento a los procesos judiciales en su contra. Además, también hay que decirlo, el presidente Trump ha dicho que incluso estará dando muchos perdones de Corte Federal o digamos salvaguardas de Corte Federal a todas las personas que lo apoyan y que están siendo, de acuerdo con él, perseguidas políticamente por la administración de Joe Biden. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por brindarnos este análisis, por darnos luces en este caso tan complejo que se le sigue al expresidente Donald Trump. ¡Feliz día! Gracias por la invitación. Amigos, estábamos conversando con Ricardo Smith, él es politólogo e internacionalista. Hacemos una breve pausa, antes se los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina. Ya volvemos con más.